Pues bueno, me gustaría iniciar esta transmisión compartiéndoles a todos ustedes una pequeña información, un breve dato acerca de quién es Martín Rangel para quienes no lo conozcan. Y voy a leer su semblanza. Martín Rangel, nacido en Pachuca en 1994, es poeta y traductor, autor de los libros Rojo en Albatros Press 2013, El Rugido Leve, ganador del premio estatal de poesía Efrén Rebolledo. También es autor de Emoji de Algo Muerto, con Malos Pasos 2015, y Delirio Amateur, con Niños Down 2016. Su obra aparece en las antologías Los Reyes Subterráneos, 20 poetas jóvenes de México, La Bella Varsovia en 2015 y Pasarás de Moda, Montea 2015. Escribe la columna Fosa Común para el sitio web de la revista Marvin. Es miembro del colectivo de poesía más música, Bala Fría, y dirige la revista TN. Esta transmisión también va con todo nuestro cariño y fuerza, Martín. Bueno, pues vamos a comenzar. Eduardo, ¿cómo llegaste, Martín? Bueno, yo primero que nada estoy como muy contento de estar con ustedes aquí, platicando sobre la obra de Martín. Yo conocí a Martín hace cerca de 6 años. Recuerdo que estábamos en un taller del maestro Agustín Cadena. Después fuimos después del taller, la acostumbrada comida, y identifiqué más o menos a quienes estaban haciendo pues literatura de mi generación, entre quienes estaban, por ejemplo, Timo Viejo, Eduardo López, Martín. Ya fue ahí como pues comencé a leerlos. Yo digamos que mis recuerdos más antiguos sobre su obra fue una serie de poemas que publicó Diego José y Pablo Mayans en La Palanca. Recuerdo sobre todo un poema que también es un caligrama llamado Invocación, que a mí me impresionó bastante, y después la presentación precisamente del Libro Rojo en la sala Abondio Martínez. Entonces yo a partir de ahí he estado siguiendo, digamos, su trabajo, su obra. Y a mí precisamente esta noche pues me gustaría hablarles un poquito sobre Rojo y sobre El Rugido Leve, que son aquellos libros con los que yo me he sentido más identificado en cuanto a la estética. Bueno, creo que precisamente quisiera compartir leyendo este poema llamado Invocación. Bueno, este poema tiene literalmente la forma de un relámpago, y me parece que en este tropo Martín pues asienta, digamos, el arte poética que lo va a acompañar durante estos dos libros. Invocación. Bordeo este canto, este devaneo, esta unción, desde el confín de todos los ojos, desde la raíz de las lenguas, desde tu tacto, desde tu cuerpo que se tuerce, desde tu voz. Bordeo este canto, esta luz que le cae en tromba cimbrando la ventana, que antes grita con la mirada y no se cifra en voz hasta bien entrada la noche, hasta bien helada su muerte, hasta bien hinchado el silencio. Bordeo este canto, este esbozo de tormenta, este puño de arena al viento, del modo mismo que hace el cielo cuando junta los labios y separa los tuyos, tramándote en la lluvia. Entonces le sucedes, incendio sobre el mar, al rayo. Y a mí me gusta mucho este poema porque creo que a través de él asume, digamos, la línea a la que quiere pertenecer. Esto es a los poetas precisamente que se identifican como los hijos del rayo, hablando, por ejemplo, de Hölderlin. Y a mí este poema, este Bordear el canto, si lo pudiera poner con un ejemplo a lo mejor y climatológico, me recuerda al poeta, digamos, que es como el aire y genera estética, digamos, con la vida. No sé, ¿cómo cuántos años tenía Martín cuando publicó este libro? Yo calculo que unos 19 más o menos. 19 años, digamos. La manera en que un chico de 19 años que comienza a generar su obra puede estar digamos, generando estática con todo lo que lo rodea, con la experiencia, con las lecturas. Entonces, a través de este bordear el canto, que es generar estática, equivalente a las nubes que se frotan entre sí y también con la tierra, de repente acontece el rayo, ¿no? Uh-huh. Que es como ese chispazo al que aspiramos, digamos, los poetas que, como Martín en este libro, se identifican como uno de los poetas que buscan cabalgar
el rayo. De hecho, es interesante que lo menciones porque a lo largo de su trayectoria, Martín Rangel, digamos, representa a sí mismo una tradición personal, una especie de rupturas muy propias a lo largo de su trayectoria. Es una trayectoria joven, además, pero desde el inicio ya da atisbos de sus intenciones poéticas, ¿no? Y eso es bastante sorprendente para un poeta con todos los elementos dentro de los cuales escribía Martín, ¿no? O sea, los elementos a los que me refiero son, por ejemplo, el hecho de escribir en Pachuca, en una época en donde había esta dispersión, ¿no? Los jóvenes promesas empezaban a ya no existir, ¿no? Entonces, cuando sale Martín Rangel a la luz, llega justamente como eso, como un trueno, como una esperanza para la escritura poética de la ciudad. Y además sorprende en ese sentido, ¿no? La referencia a Hölderlin, por ejemplo, me parece muy adecuada, porque en ese mismo libro Martín Rangel tiene un poema en donde dice, ¿no? ¿Qué tanto más vale mi lengua en la voz de un poeta muerto? ¿Qué tanto menos su cadáver perdido valdrá por perdido que por muerto? ¿No? Yo creo que ahí Martín Rangel está haciendo una declaratoria que pocos sabemos hacer desde el inicio. Sí. ¿No? Y para muchos estas rupturas que ha tenido Martín Rangel en su trayectoria parecen ser disonancias, pero creo contigo que estas intenciones se mantienen. Las transformaciones de Martín Rangel son coherentes con lo que había dicho desde el principio, aun cuando en su estructura poética y en su trabajo inicial pues haya mostrado justamente más cercanía a la versificación de los que él consideraba sus maestros. Quizá por eso nos parece tan importante el libro que ganó el Efrén Rebolledo, El rugido leve, ¿no? A propósito, por ejemplo, de ese último poema, a mí me parece que es como una sentencia lapidaria, ¿no? Claro. Es decir, y tiene razón, decía Rubén Bonifaz Nuño, que la poesía se trata de decir de otro modo lo mismo, y creo que esa ha sido la apuesta, digamos, de Martín en los libros que le sucedieron a Rojo, tratar de decir esto que ya estaba, digamos, como semilla, pero siempre de otros modos, incorporando como nuevos formatos, nuevos elementos. Y además de una manera atrevida, ¿no? Porque ha buscado todas las maneras posibles, ¿no? Incluso más allá del texto lo ha buscado, ¿no? Que es ya su obra más reciente, pero creo que eso es el tesón del poeta. El poeta busca sus intenciones hasta donde esas mismas intenciones lo conduzcan, ¿no? Y Martín Rangel se ha dejado llevar justamente por ese ímpetu poético que le caracteriza desde el inicio. Cierto. A mí, por ejemplo, y seguro lo haré un poco más adelante cuando pues, ocurre este evento de live action, me gustaría preguntarle, a mí me parece que él está inmerso en este libro en Rojo, en una búsqueda, digamos, de lo absoluto, mediante la supresión, es decir, mediante el encontrar ese instante donde acontece la poesía. Claro. Me gustaría preguntarle, por ejemplo, de qué manera esa búsqueda del absoluto continúa en otros de sus libros. Pienso que en los libros más actuales él procede más que por supresión, más bien por acumulación de referentes. Es decir, él sabe que su red su obra se encuentra inmersa en una red y permite que esa red, que puede ser la ciudad, pero que también puede ser el internet sobre todo, penetren y dialoguen. Entonces, no sé si la búsqueda del absoluto, digamos que la abandonó o la está buscando por otros medios. Fíjate, a mí me parece, ahora que comentan eso, que Martín es un poeta muy, muy arrojado. Hace unos meses también estábamos aquí todos en una charla que impartió el maestro Diego José, y él hablaba sobre el arrojo del poeta. Y me parece que Martín cubre muy bien esos requisitos de los que se hablaban en aquella charla. ¿Por qué? Porque para su época, y en el momento en que, me estoy centrando un poco para contextualizar, en el momento en que surge Rugido Leve. El Rugido Leve está inspirado en la letra o en la música de Ryan Carciga, si es que lo estoy pronunciando bien. Entonces, ahí también hay una ruptura. Él es un poeta joven que, a diferencia de otras personas que están haciendo literatura en su época,
no se inspira directamente de la literatura. Otros tantos, muchos quizá, escriben porque les viene del alma, ¿no? O escriben porque le quieren ofrecer sus sentimientos a una persona, y lo logran de una manera, digamos, al lugar común. Pero ahí es donde Martín Rangel, diría, otra escuela de la literatura, de la poesía, en las fisuras, ¿no? En esta poesía que es transdisciplinaria, esta poesía que se basa en la experimentación, esta poesía que no tiene problema con dialogar con nuevas tecnologías, que para su época, en ese momento, para Rugido Leve, era algo, digamos, moderadamente nuevo y se estaba explorando en el contexto estatal. Nadie más estaba haciendo, creo yo, con el mismo calibre que lo hacía Rugido Leve, o que lo hizo Rugido Leve en su momento, que ¿no? Me parece que ahí hay un indicio de un poeta que se está construyendo a partir de un universo, de una semántica de elementos tanto literarios como también tecnológicos, bastante, hay una palabra que me gusta mucho que usa de repente Eduardo, bastante brutal, ¿no? Es brutal la cantidad de información que procesa Martín, porque si ustedes han tenido la oportunidad de asistir a sus presentaciones, regularmente no es un presentador, digamos, tradicional, no se ha sentado como nosotros aquí dialogando acerca de un libro. Es una persona de acción, es una persona que te transmite a través de diferentes medios un mensaje, ¿no? Él ocupa mucho los medios audiovisuales, ocupa mucho la modificación de la voz, ocupa mucho aplicaciones para diferentes dispositivos electrónicos. Es una persona que está experimentando constantemente. Tanta experimentación lo ha llevado tanto a continuar su línea literaria como a también iniciar una línea musical, lo cual me parece una innovación en el contexto en el que estamos nosotros inmersos. Creo que nadie más lo ha hecho, y si lo han hecho desde, por ejemplo, la trova, ¿no? A mí incluso me ha tocado ver que él tiene que leer uno de sus poemas y dice, yo no puedo leer sentado. Agarra el libro, se para y comienza a moverse por... Claro, o sea, Martín Rangel es performante. Sí, cierto. Ahora, la cuestión que es interesante, digamos, de cara a su obra poética, es que esas mismas intenciones se pueden leer incluso desde los libros iniciales. Es decir, no hay un abismo entre su experimentación performática y lo que ella intenta en la versificación, pues, las quebraduras de Martín Rangel, que a veces son más bien como saltos, ¿no? Saltos temáticos incluso, ¿no? Que cortan la respiración, van justo con las intenciones del poema, ¿no? Que es justo lo que quería mencionar. Ante estas transformaciones, Martín Rangel siempre ha mirado a la tradición. Sí. Incluso cuando experimenta. O sea, él no es completamente arbitrario cuando experimenta, ¿no? Él suele asociarse, por ejemplo, al tiempo de la Alt-Lit, a la narrativa de Tao Li, que es esta narrativa del realismo, pero de lo cotidiano, o sea, mirar la realidad como una realidad basuril. Y ahí es en donde yo me reconecto con lo que decías tú, que es el absoluto desprenderse del tiempo, ¿no? Pero ¿cómo hacerlo? Esa es la pregunta de Martín Rangel, ¿no? O sea, ¿cómo hacerlo una vez habiendo mirado que ese mundo que lo atraviesa es un mundo que no puede aceptar? Yo, por ejemplo, puedo ver en la segunda sección de Rojo, que se llama Prefiguraciones, una suerte de inicio del planteamiento de su conflicto con el lenguaje. Por ejemplo, voy a compartirles el poema llamado Prefiguraciones. Perdón. Es el capítulo Prefiguraciones y el poema es el siguiente. Miento cuando digo que te amo, porque entonces el amor cobra una forma que no es la suya, adquiere contornos, es pensamiento y luego voz. El amor dicho es una fiera de fauces fracturadas, es infinito, reducido al espacio que cabe de los labios. El amor dicho es mutilado amor, vencido amor, desmedulado amor. Pienso que uno debe aprender a amar en el silencio, porque es el silencio el único amor, el amor puro, el amor que es nada amor si se le nombra,
y todo amor cuando se calla. Y si dicho esto, tuviese alguien la fe de vulnerar el amor, en el acto de decirlo, que se le colme la boca de gusanos, que le nazcan sin ojos los hijos, y que ame en el amor de su cuerpo calcinado. Es decir, yo creo que, digamos, a partir de ese poema, él, digamos, da a entender la angustia que estaba ya presente un poco en Heidegger, cuando habla del no poder nunca asir al objeto poético. Claro. Digamos, Heidegger presenta, digamos, 3 maneras diferentes de poder asir la cosa en su esencia. La primera es la cosa y, digamos, sus notas, es decir, todo lo que la circunda. Digamos que a través de la prosa o a través de una mera descripción de las, como la suma, nunca se logra aprender la cosa, mucho menos si esta cosa de la que se está hablando es el amor, como en el caso del poema, o la muerte, que aparece incluso también en este libro. La segunda sería la cosa como algo que avasalla sensorialmente al que lee. Tampoco se puede asir la cosa, y como el amor es un útil, tampoco se le puede identificar como materia formada. Entonces, no sé si esto tenga que ver para que Martín, digamos, crea que a veces el lenguaje, bueno, como lo creen todos los poetas, digamos, no alcanza, y haya, digamos, visto la necesidad de saltar como a algunas otras cuestiones o de incorporar otros elementos que enriquecen la experiencia poética. Fíjate, ahora que mencionas a Heidegger, yo me pongo a pensar en la obra de Martín, contrastándolo un poco con lo que plantea Sartre, ¿no? Cuando dice, estamos arrojados a la nada. Y me parece que desde ese punto, cuando hablan del absoluto y decir algo como eso del lenguaje, él debe tomar una decisión, ¿no? Pero estamos hablando de un chico de 19 años en rojo. O sea, una persona que tiene ese procesamiento, ese procedimiento en su cabeza y lo está expresando de manera poética, a mí me parece pues genial, ¿no? O sea, es un libro que habría que leer. Hay, en este texto de ¿Para qué poetas?, de Heidegger, la estructura del argumento de Heidegger, que justamente toma un poema de Hölderlin, donde termina con un verso que dice ¿para qué poetas en tiempos de penuria? Heidegger justamente coloca al instante poético en el abismo, pero en ese abismo que él es el mismo su propio fundamento, ¿no? Es el sin fundamento, el lugar en donde han huido todos los dioses, porque primero llegan los mortales al abismo, dice Hölderlin. Yo creo que ahí es la dificultad, incluso en sentido filosófico, de tratar de pensar cuál es la visión que está imprimiendo Martín Rangel respecto al mundo y respecto a este apartado tan fundamental de la poesía, que es el extrañamiento del poeta, que puede ser un juego simple literario, pero también puede ser la connotación, digamos, o la realidad que se desborda, ¿no?, completa. Me recordaba, ahora que decían esto del amor, a la concepción que tiene Eduardo Lizalde del amor, ¿no? Autor acaba de cumplir años. 90 años. Eduardo Lizalde es un gran maestro justamente de Martín Rangel, no porque no sé si lo haya conocido, no sé si haya convivido con él, pero es evidente que él toma gran parte de su concepción en torno a la poesía. Cuando los senos de rana, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, de Eduardo Lizalde. Es que estoy tratando de encontrar aquí, lo tenía apuntado. Pero es eso, ¿no? Martín Rangel se enfrenta a un mundo que se resquebraja. ¿Cómo dejarte atravesar por un mundo que está desquebrajado? O sea, cómo se expresa, cómo debe aparecer, digamos, en la poesía, desde su estructura, su soporte, ¿no?, su versificación, incluso, un mundo que para él es un mundo asfixiado y un mundo asfixiante, ¿no?, también. En ese sentido creo que la progresión que sigue Martín Rangel desde Rojo, que por supuesto está muy cercano a Lizalde, al nihilismo de Lizalde, por lo cual también es pertinente que se hable de Camus, ¿no?, frente a Lizalde. Quiero decir, esta progresión que lleva hasta al margen del mundo, justamente, que ya es una evocación del lugar en donde él mismo se sitúa, al margen del mundo,
creo que logra resolver su propia mirada frente a la tradición, y eso es algo que sus contemporáneos, quiero decir sus contemporáneos en el sentido de lo que él está experimentando, los contemporáneos suyos que han tratado de trascender el texto hacia la cuestión sonora, como Balafría, por ejemplo, ¿no? Que es un colectivo importante, digamos, en esta experimentación, y al cual él mismo se adscribe. Pues tal vez lo que los distancia en cierto sentido es que Martín Rangel mira con mucha seriedad a la tradición a la cual se debe. Martín Rangel no es Y no por ello estamos diciendo que la demás banda de Balafría pues, son los ignorantes, ¿no? Sino simplemente estamos pensando, te escucho y me gustaría hacer como este reflejo. Yo te escucho y digo, cierto, ¿no? Porque cuando leo a Martín, pero también cuando lo escucho trabajando beats y cosas por el estilo, y colaborando con otras personas que pertenecen, por ejemplo, a Balafría, sí noto eso, ¿no? Ese énfasis que tiene él sobre la tradición, sobre también ser una persona que lee y no solamente expresa, ¿no? Me agrada eso. Tiene esta manía de seguir siendo poeta, ¿no? O sea, en algún sentido, en estos colectivos que experimentan, y que a mí me parece valiosísimo que se experimente en ese sentido, tal vez en algunos casos se llega al instante poético, da la impresión porque por casualidad, ¿no? Pero Martín Rangel es al revés. Martín Rangel quiere inhibir su condición de ser poeta para dejarse ser el rapero como tal, ¿no? No puede, o sea, a veces le brota el poeta por encima del artificio. Sí, escuchas versos cuando escuchas. Y ahí es en donde esos dos mundos no pueden abrazarse, ¿no? O sea, Martín Rangel ha tratado de no ser tan poeta dentro de esos círculos y tal vez no lo logra, ¿no? O hay otros que lo han logrado mejor, ¿no? Una de sus inspiraciones para digamos, este apartado de su trayectoria, pues es Kate Tempest. Kate Tempest ha logrado muy bien hacer confluir el mundo del hip hop, el mundo del beat, ¿no? La lírica, con la poesía. Claro, yo no podría decir exactamente qué es Kate Tempest, pero sí puedo decir de Martín Rangel que él a veces es mucho más poeta que rapero, ¿no? Y bueno, sí. Eso tal vez no le guste mucho a él. Sí, claro. Pero hay que decirlo porque es valioso literariamente en su obra. Su obra va para allá, ¿no? O sea, ya desde Rojo ves esos versos que tratan de ser ya líricos, ¿no? Por sí mismo, líricos en el sentido de la respiración. Sí, yo creo que eso que mencionas tiene que ver con la dieta de Martín, ¿no? Es decir, la dieta musical, la dieta literaria, la dieta social incluso, ¿no? El poder vincularse o simplemente sentirse atraído hacia ciertos comportamientos. Por ejemplo, esto lo pienso desde Erik Erikson, para quien le gusta la psicología, ¿no? Sus 8 etapas del desarrollo psicosocial. O sea, llega un momento en que para nosotros es importante la relación con nosotros, ¿no? Y para todos todo el tiempo, pero hay un momento específico en nuestro desarrollo en el que cubrir esas necesidades son importantes, es muy muy importante. Que eso se vincule también con su obra me parece genial, ¿no? Me parece que es de las personas que, digo, yo difiero un poco de lo que tú estás planteando, porque me parece que sí es un muy buen acercamiento el que está haciendo, por ejemplo, en Lírica Volumen 1, a la par de Al Margen del Mundo y Emoji de Algo Muerto, ¿no? Me parece que sí hay un vínculo entre esos dos, a reserva de lo que diga Martín en su próxima presentación. Es que hay un vínculo, pero es difícil para la crítica, o la crítica a la que se ha enfrentado Rangel, es difícil encontrar ese vínculo, ¿no? Muchas veces se le acusa de haber dejado su apartado poético más riguroso, o su visión más clara en torno a la tradición, por decantarse hacia el apartado del rap. A mí, por ejemplo, me llama la atención el interlocutor, o más bien la interlocutora de este poema, porque tal parece que es contemporánea, pero también en Rojo tiene una interlocutora femenina. Entonces, bueno, también nos lo di a él, me gustaría saber si se trata de lo mismo.
porque aquí yo identifico, por ejemplo, que Martín coloca a la poesía en el tropo, hablando de la tradición, romántico por excelencia, que es el de la mujer dormida o el de la mujer muerta. Entonces, digamos, haciendo un regreso, ahora yo quisiera compartirles algo de Rojo. Ella no responde. Sé que me ha escuchado porque la miré mover un ojo sin abrirlo. Ella no responde y sin embargo no hay manera en que yo deje de preguntar la misma cosa una vez y otra a su oído. Quizás es cierto y sucede que debajo de su lengua un páramo de cristales destruidos se extiende, o quizás un vuelo de apenas hojas sobre su voz de aguja se desprende de sus labios y a mí me sobra arena en la memoria como para escucharla con oídos de lienzo. Entonces, ¿quién sabe si Martín continúa hablando a la poesía o de la poesía, digamos, al margen del mundo? Pero aquí a mí me parece que es, digamos, la búsqueda poética, el querer, digamos, lo mismo, hacer a la poesía y no lograrlo, pues. Sí, lo cual ya se convierte también en un acervo poético de Rangel como autor, ¿no? Sí. Y eso es valiosísimo, o sea, ¿cuántos de nosotros hemos logrado hacer eso, ¿no? O sea, bueno, ya para ir cerrando, para dar igual paso a que el público haga preguntas si quiere, quiero citar al propio Eduardo Lizalde con una reflexión, ¿no?, que me vino muy bien pensando en la trayectoria de Martín Rangel. Dice: lo difícil para producir el libro adecuado al momento artístico que le pertenece es el enorme material literario que le debe ayudar a comprender qué estilo, qué forma, qué actitud artística le corresponde. En otras palabras, el contexto cultural de un libro, su mar de fondo cultural, implica un trabajo más arduo que el de la propia redacción. Entonces, creo que para entender a Martín Rangel como poeta, inscrito, digamos, o más bien inserto dentro de la tradición que pretendemos asir desde la crítica, ¿no?, tendríamos que pensarlo, como dice Lizalde, desde el contexto cultural de su obra, ¿no?, su mar de fondo cultural. Y es ahí en donde nosotros mismos nos enfrentamos a un problema, porque su mundo cultural está completamente atravesado por sus propias reflexiones. Es un mundo cultural que es complejo, que es difícil de comprender, ¿no?, que tiene una serie de giros, paradojas, ¿no?, como la que observabas de la visión de la cuestión absoluta del mundo, su extrañamiento del mundo, sus distancias con los objetos de la realidad, etc. Con el propio mundo, ¿no? Con el propio mundo, exacto. Que ahí nosotros, digamos, si intentáramos hacer una crítica respetuosa de su obra, tendríamos que preguntarnos justamente por ese mar de fondo que dice Lizalde, y ahí es en donde surgen todas las preguntas. No sé, quizás es momento para dejar que... Sí, claro. Pues no sé si alguna de las personas que están entre el público o alguien también en redes quisiera lanzar una pregunta. Estamos en atención a ello en la medida de nuestras posibilidades. Entonces, pues no sé, alguien quisiera hacer un comentario, alguien quisiera leer de ustedes del público, nos quiera compartir qué les agrada más de la obra de Martín. Adelante, Toya. A mí, yo quisiera hacer una pregunta. Me gustaría comentar primero que la obra de Martín a mí se me hace un reflejo vivo de cómo un poeta atraviesa la luz sin quemarse del todo, ¿no? Atraviesa un umbral de dolor, pero al mismo tiempo llega a asemejar lo que podría llegar a ser un poeta en los tiempos contemporáneos, ¿no? Porque nosotros tenemos la presencia virtual de cómo es normalmente con su proyecto en Balafría, pero ir conociendo al poeta a través de su libro, de sus libros, de su obra, pero a veces yo me confundo en ese aspecto. Claro, una de las preguntas que a mí me vienen o sea, me inquietan después de leer la obra en conjunto de Martín, y sobre todo pasando justo por este momento de Balafría, que es un momento que a mí me parece muy interesante en la vida poética de Rangel,
es, bueno, ¿qué es un poeta todavía? O sea, la novedad o las novedades en oposición a la originalidad arbitraria, ¿no? ¿Seríamos capaces nosotros de identificar una auténtica novedad? También es una pregunta que se tiene que hacer la crítica literaria, que se ha ceñido con demasiada obstinación quizás a los cánones e incluso a las controversias, pero siempre dentro del marco de los cánones. Yo creo que Martín Rangel me ha permitido a mí al menos trasladar un poco esa visión lineal que yo tenía de la historia literaria mexicana. Me ha permitido salir a observar como un poeta que, a pesar de haber leído a los grandes, ha logrado también experimentar con éxito en otros espacios que son difíciles de considerar, ¿no? Dentro de una antología, por ejemplo, ¿no? Dentro de una visión crítica, literaria, quiero decir, pero que además ha conseguido verdaderos éxitos, ¿no? O sea, éxitos me refiero a momentos auténticamente poéticos, por ejemplo, en el que mencionabas, ¿no? En Lírica, volumen 1, tiene momentos auténticamente poéticos y que se construyen además a partir de una estética que aparenta reproducir naturalmente los sentires acerca del mundo del propio Martín, que es el Internet. Martín Rangel se preocupa poéticamente por la estética de los videos que sube a YouTube, y así se debe leer Martín Rangel. O sea, Martín Rangel se debe leer desde el GIF que puso en los videos que difundió en YouTube. Entonces eso pone a un crítico en alerta, porque bien fácil podemos decir eso no tiene nada que ver, ¿no? Pero si nos preguntamos inicialmente, ¿una vez un poeta todavía? Si nos preguntamos a la manera que lo hizo Heidegger, ¿no? Respecto a Hölderlin y Rilke incluso, ¿qué es la poesía realmente, ¿no? ¿Hasta dónde se puede abandonar el poeta del mundo para hablar del mundo como poeta? Que son los abismos a los que te llevaba Heidegger, hablando del lugar sin fundamento, ¿no? La huida de todos los dioses, que ahí es en donde, dice Heidegger, el poeta encuentra realmente su ser como poeta, la absoluta desprotección, ¿no? El riesgo, el peligro, que es lo que mencionabas, es esta onda de cruzar la luz sin quemarse del todo. Algo así ya decía Heidegger. Heidegger decía justamente que para alcanzar la vida misma dentro de la poesía se debe dejar el ser al riesgo pleno, se debe desproteger al ser, porque si el ser se recubre de aquello que le salva, se recubre de todo, se encierra en un orden muy al estilo del cautiverio. Entonces, ¿qué clase de poeta es ese? Y a mí, justo como lector de Martín, me propone esa pregunta final. O sea, yo intuyo en Martín un poeta como el que describes, justamente. Habría que ver las maneras de repensar incluso la tradición literaria hidalguense, por ejemplo, si nos vamos a lo local, sin pretensiones de que Martín Rangel sea la promesa nacional, ¿no? O sea, tampoco hay que ser demasiado pretenciosos, pero podríamos repensar desde ahí, desde lo que ha hecho Martín Rangel en sentido integral, lo que se ha hecho entre nosotros hasta ahora también, ¿no? Bueno, yo lo pienso desde, digamos el manual, ¿no? El manual nos dice, por llamarle de alguna manera a esto, que un poema o la poesía debe tener un sentido, debe ir hacia algún lado. La poesía debe contener algo, o sea, debe hablar de algo y debe hacerlo bien. Y la poesía debe fluir, ¿no? O sea, debe haber un ritmo en la poesía. Esos tres elementos te dan la pauta para decir que un texto cubre los requisitos para hacer poema. Si es un buen poema o es un mal poema, o la persona que lo escribió es una persona que estaba en la cárcel. No estoy diciendo que Martín haya estado en la cárcel, sino que estoy pensando en los escritores que escribían de manera muy poética y que ni siquiera hicieron, bueno, sí que hicieron poesía, Revueltas, por ejemplo, ¿no? Esa persona estuvo en la cárcel y fue también como un Siqueiros, ¿no? Siqueiros también, incluso estuvo en la misma cárcel, ¿no? En Lecumberri. Scherer, me parece que Scherer García lo entrevista y hay momentos muy poéticos ahí.
O sea, yo veo al poeta como un pararrayos, ¿no? Creo que esa es una cita que me estoy volando de alguien más. Si ustedes me ayudaran, ahí también estaría muy bueno sacar esa cita de Heidegger también, ¿verdad? Bien, es un pararrayos, ¿no? Entonces queda atravesado inevitablemente por lo que está, por eso mencioné yo la dieta, ¿no? Por lo que está consumiendo como persona y lo que está trabajando desde su perspectiva como artista. No podemos separar a los dos entes, no podemos separar a esas dos personas que están conviviendo todo el tiempo en su obra y en su persona, porque evidentemente es él quien escribe, ¿no? Pero no sabemos si escribe de su vida, pero sí sabemos que lo escribe con ese sentimiento, ¿no? Que lo escribe con esa emoción. Por eso también se dice que la poesía es una experiencia, y si los poemas que estamos leyendo en toda la obra de Rangel nos provocan algo, sea algo que con lo que nos identificamos, y esa identificación es positiva, digamos desde el psicoanálisis, con esa identificación por pérdida de objeto, ¿no? Martín Rangel es alguien que de repente habla de las cosas que uno pierde en el camino, ¿no? De lo doloroso que es pasar por la vida. En lírica nos habla del suicidio, ¿no? Aunque todos hemos tenido en algún momento ese pensamiento. Si eso no me provoca a mí algo, cuando lo estoy leyendo, lo estoy escuchando, entonces no hay arte, no hay poesía. En todo caso, yo diría que la obra de Rangel sí goza de eso, o sea, sí lo tiene. Ya que pertenezca a un grupo literario, a una tradición literaria, a un tiempo, o etcétera, que le queramos poner, eso es otra cosa, ¿no? Claro. Yo creo que la obra se defiende por sí misma, y también empato contigo, ¿no? Pero lo que sí me gustaría señalar es que esa pregunta, creo que es la pregunta que todos nos hacemos en algún momento, ¿no? ¿Se es poeta porque se ha leído mucho, o se es poeta porque se ha vivido mucho? Yo creo que tiene que ser un balance entre las dos. Curiosamente, yo creo que a muchos no nos cabe duda que Martín Rangel es poeta. Y ahí la pregunta se vuelve más difícil, ¿no? Porque si asumimos de un inicio que Martín Rangel es poeta, y después las críticas se dispersan, se quiebran, parece que no tienen un fundamento real, un argumento concreto, la pregunta entonces es ¿por qué seguimos diciendo que Martín Rangel es poeta? Con tanta seguridad, la seguridad de que sabemos que es poeta. No sé qué quieres saber. Pues yo necesito también actualizarme, digamos, sobre lo último que ha estado haciendo Martín, digamos. Yo me siento identificado estéticamente con él hasta el rugido leve, pero probablemente tenga mucho que ver con mi propia concepción de lo que es la poesía. Pero para mí, Martín definitivamente es un poeta en rojo, y en el rugido leve, del que se ha hablado poco hoy, pero sí, probablemente se va a hablar mucho más cuando esté él. Es un poeta. Sí, claro, también pienso así. Bueno, no sé, ¿alguien más que quisiera hacer un comentario? También los invitamos a que hagan lectura de un poema o nos comenten qué es el que más les gusta, ¿no? ¿Por qué no vamos cerrando mejor con un poema? Bueno, a mí me gustaría, tú te aventaste uno, me gustaría seguir por acá, que se lea uno Lalo, y también cerramos contigo. Vale. Ahora que mencionabas que no se ha hablado mucho de Rugido Leve, este fue el primer libro que yo leí de Martín. Todavía lo tengo por ahí esperando la firma del buen Martín. Y ahorita hablaban un poco de esa tendencia que él tiene hacia las respiraciones y cómo las corta. Creo que este poema lo ejemplifica muy bien y me gusta bastante. Dice: se congeló una postal del cielo, se congeló una postal del frío, se quedó estático el aliento de las nubes. Cuentas con los dedos los días que quedan los días que faltan para que la nieve siga cayendo. Pero acá el hielo no, perdona, el hielo no para. El hielo no da un respiro, una tregua suela, no. Da el cielo un color, una palabra, fogata, viento que alimenta la brasa. Son todos los vocablos prohibidos por la noche. Soplas sin emitir sonido, esquirlas de vapor que mitiguen el espasmo que ha instalado el frío sobre la carne helada del asfalto, sobre la sangre helada de tu voz. Parpadeas solo para sentir el dolor de tus pupilas astilladas, de tus ojos clavados de estalactitas. Respiras el aliento de los glaciares, exhalas la promesa del tiempo, y las estaciones nunca cambian en Reykjavik. Bueno. Y me gustaría igual cerrar con alguno de
Orfeo Leve, porque es mi libro favorito de Martín. Me impresionó bastante cuando me encontré con él. Pues precisamente el prefacio. Me llamo música y estoy parado en el umbral del exilio. Me marcho porque quiero que mi voz sea una fiera abierta de fauces a la luna, que su rugido desprenda el vuelo de las aves, el canto de las aves verdaderas, que el exilio sea en mi voz como el rugido leve de la bestia que galopa. Mi nombre es Ryan Caracilla y el sol es la canción que no sigue mis pasos. Alguien abre los ojos y en otro mundo caen al piso todos los espejos. Yo voy a leer uno de Al margen del mundo, porque ese es un libro que incluso en alguna ocasión me invitó a presentarlo y pues me di a la tarea de estudiarlo a fondo. Sí, es un libro difícil por todas las connotaciones que tiene de la cultura reciente, que si no estás aterrizado por ella, parecen imágenes demasiado altisonantes, ¿no? O sea, saltan demasiado. Entonces voy a leer uno más o menos leve, se llama Cómo respirar bajo el agua. Dice: cómo respirar bajo el agua, últimamente todo me sabe a medicina, pequeñas destrucciones, artistas canadienses de performance haciendo una residencia en tu ciudad, por decir algodón de azúcar, reactivación de las habilidades motrices, por ejemplo, huir de todos los lugares sin tener que despedirte, mover los ojos de un modo antinatural, como una canción de folk triste. No sé quién soy, pero si supiera, igual no lo diría, no sé, supongo que hay formas más dignas de humillarse en público que un recital de poesía. No me verán jugar todas mis cartas, acomodo este verso en posición de ataque, no me verán agitar una sábana blanca en lo más alto de un puente, no me verán paseando un martillo como si fuera mi mascota. Eso lo dejo para aquellos que dicen que no, pero igual bailan. Corridos alterados, autobuses, ADO, adorno, metafentavicemos un par de mitos, interviniendo un espacio público aleatorio, vamos a interrumpir intercambios lingüísticos y sentir que le hacemos un favor al mundo. Prefiero la música ambiental al medio ambiente. Ven, date una vuelta para que veas lo que se siente, vivir en un acuario y no saber nadar. Buenísimo. Pues bien, con este gran poema terminamos la transmisión del día de hoy y les invitamos a que estén pendientes por medio de la página de Radio Express Café Jardín Colón y también el día de mañana a través de Tubios Ediciones con la publicación de esta charla y la vamos a compartir por Radio Express. Y bueno, ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y nos vemos muy pronto, amigos. Gracias por asistir.